Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Preguntas y Respuestas, en este caso sobre el bautismo en agua, el bautismo bíblico en agua. Teníamos pendiente una pregunta aquí. Con respecto a lo que explicaba la vez pasada, entonces en esas expresiones de nosotros, o cuando el pecado sale de nosotros, aún estando ya nacidos de nuevo, son en contra de Dios, y como explicaba, el Espíritu nos la va revelando y vamos a ir en un proceso de santificación hasta alcanzar la idoneidad para el reino de los cielos. Pero puede entonces una persona nacida de nuevo en esas expresiones en contra de la voluntad de Dios vivir una vida sin pecados después de haber nacido de nuevo, bajado a las aguas bautismales, y en ese proceso vivir sin pecar. Gracias. Otra pregunta clave. Bien. El nacido de nuevo puede no pecar, si quiere. Puede no pecar. ¿Ok? Repito, porque hay aquí algunos conceptos que es importante que nos queden claros. El nacido de nuevo puede no pecar. Porque lo común es que si puede no pecar, peca. ¿Por qué entonces peca? Si puede no pecar, es lo más simple entenderlo, porque se suelta de Cristo. El nacido de nuevo peca porque se suelta de Cristo. Y está claro, en sus propias palabras: separados de mí, nada podéis hacer sino pecar. Pecar es lo único que podemos hacer separados de Cristo. Entonces, si el nacido de nuevo, desde que venció su primer pecado en cuanto a renuncia a ese pecado y abandono de ese pecado, si a partir de allí su comunión con Dios es como la que Cristo tuvo con su Padre, que no fue interrumpida nunca, ni un segundo, el nacido de nuevo no pecaría, con todo y su tendencia al mal, todavía en él, no pecaría. Como Cristo, teniendo tendencia al mal como nosotros, nunca pecó. Es igual. Él es nuestro modelo. Él era igual que nosotros, con nuestra tendencia al mal. Y Él no pecó nunca. Él no tuvo ni siquiera que aprender, después de confesar un pecado y abandonarlo, ya no separarse más de su Padre, porque Él no cometió ni uno. Pero es nuestro ejemplo también en que si nos mantenemos como Él, unidos al Padre, no pecamos. Entonces sí puede el nacido de nuevo no pecar. Cuando pecamos, los que hemos nacido de nuevo, fue porque nos soltamos de Cristo. Esa es la única razón. Usted no puede pecar sujeto a Cristo. Es imposible. No puede pecar. Repito, usted no puede pecar sujeto de Cristo. Es imposible. Dice el apóstol Juan en su primera epístola: no puede pecar el que es nacido de Dios. De eso es que está hablando. El nacido de Dios que no se suelta de Cristo no puede pecar. ¿Por qué peca? Porque se suelta. Entonces podemos no pecar, ¿sí? No soltándonos. Pero puede no pecar. Vamos, ¿sí? Entonces usted pecó no porque no ha nacido de nuevo, recuerde eso, sino porque se soltó. Solución: tómese otra vez y no se suelte más. Vete y no lo hagas más. Pero ¿cómo no lo va a hacer más? Recuerden, estamos hablando de la mujer adúltera. ¿Dónde está la clave en esto? Él le dice a la mujer: vete y no lo hagas más.
Pero ¿cómo podía esa mujer no hacerlo más? Un poquito antes está la clave. Él le dice, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Ninguno te condenó. Ella le dice, ninguno, Señor. ¿Lo ven? Lo aceptó como su Señor. En ese acto ella cambió de señorío. Su Señor era Satanás, la que la llevaba a su vida de pecado. Ahora cambió de Señor. Ahora Cristo era su Señor. En esas condiciones Jesús le dice, vete, no peques. Porque podía. Él no le va a decir no peques más si no podía. ¿Por qué le dice no lo hagas más? Porque podía. Si no podía, entonces tenemos problemas con las instrucciones del propio Señor. Cuidado. Aquellos que se enseñan que no se puede no pecar más. ¿Sí? Es que la instrucción es directa de Él. No lo hagas más. Pero es porque puede. Pero porque ella lo aceptó como Señor. ¿Ok? Vamos. Aquí. Sería bueno leer el versículo que usted mencionó de Juan, que es 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto, de paso, tiende a confundir a algunos con lo que hablábamos al principio. Ya, pero entonces, si nací de nuevo, no tengo por qué pecar más. Sí, esa es la realidad. Pero eso solo es posible si no te sueltas. Es posible 100%, pero si no te sueltas. ¿Ya? Eso es algo parecido, aunque el tema es distinto, pero a manera de contraste puede servir de alguna ilustración. Para que Jesús muriera, tuvo que soltarlo el Padre. Cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Es que Él nunca rompió relación con el Padre. Pero en esa comunión, en esa relación con el Padre, no podía morir. No podía morir. ¿Ya? Por nosotros. Cuando Él se hace sustituto nuestro, ocupa mi lugar, eso lo separó del Padre. El pecado que Él cargó sobre sí, el pecado suyo, el pecado mío, lo separó del Padre. Pero eso a la vez hizo posible que pudiera morir. Porque si Él no se separa del Padre, no puede morir. El Padre tuvo que soltarlo. Unido a Él no podía morir. Dios es vida. Tuvo que soltarlo y lo soltó cuando cargó nuestros pecados. Porque el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Pero en la providencia divina, así fue su plan. Para que Él pudiera morir tenía que separarse. Y lo que lo separaba era el pecado. El nuestro, porque Él nunca tuvo. ¿Ok? Estamos. Otra pregunta en lo que tenemos en la mesa ahorita. ¿No hay? Entonces, basándonos en ese concepto del nuevo nacimiento, que siempre tiende a confundirlo a uno con esa forma en la que usted lo expuso, si yo descubro en este momento que sí nací de nuevo, pues no debo de retrasar un bautismo. Esa es la pregunta, ¿se retrasa el bautismo o no? Sí, el bautismo en agua es para los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, si experimento en mi vida el nuevo nacimiento, que es cuando renuncio al primer pecado que reconozco en mi vida, y renuncio, no tengo por qué retrasar el bautismo.
Lo que sí necesito es instrucción de cómo es que hago de aquí en adelante para agradarlo a Él, para no soltarme. Entonces necesito instrucción, porque si no voy a estarle fallando, soltándome constantemente, porque más bien, no soltándome, sino no sé cómo estar sujeto. Entonces necesito la instrucción bíblica, un tiempo prudente en el que se me enseñe cómo me mantengo sujeto a Cristo para no fallarle. Entonces, si experimenté eso en mi vida, que el Espíritu Santo vino a mí, me convenció de un pecado, me dio arrepentimiento, renuncié a ese pecado, abandoné ese pecado, entonces debo buscar quien me instruya, porque quiero bautizarme. Pero necesito instrucción de cómo mantenerme sujeto. Entonces ahí es donde voy a aprender, para agradar a Dios, lo que Él ha dejado en su palabra. Aquí están sus instrucciones de cómo vivir la vida cristiana. Aquí es donde voy a encontrar cómo cuidar mi cuerpo, cómo agrado a Dios en lo que como, en lo que bebo, en el trabajo, en el descanso, cómo agrado a Dios en su día. ¿Cuál es su día de descanso? ¿Qué fue lo que Él estableció para yo no fallarle, a agradarle en lo que Él pide? ¿Cómo debo tratar a mis semejantes, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis patrones? Para todo hay instrucción aquí. ¿Cómo debo comportarme como vecino? Todo está aquí. Entonces necesito que alguien que ya conoce eso me instruya. Para entonces, sí, sí, yo quiero hacer todo eso. ¿Ok? No hay ningún problema, en mi vida hay disposición para agradar a Dios. Entonces bautícenme. Quiero sepultar mi vida pasada. Ya no quiero vivir más en desobediencia a Dios. Entonces debo bautizarme. No tengo que esperar un año. Eso es bastante relativo dependiendo de la persona. Hay personas muy ágiles para captar las cosas rápido. Puede captarlas hasta en un día y bautizarse el otro, no hay ningún problema. Otros necesitan meses, no captan las cosas muy rápido. Es muy variado, muy personal. Con respecto a este punto, ¿cómo vamos a ver cómo la planteo de la mejor forma? Ahí disculpe si está un poco durilla la pregunta. ¿Cómo hacer entonces con aquellas personas que han descendido a las aguas bautismales sin tener un conocimiento por lo menos básico de lo que estamos viendo ahorita? La gran mayoría de los que estamos acá hemos descendido a las aguas bautismales, y yo hasta hace no mucho tiempo, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido estudiar todas estas cosas, entiendo que es posible vivir sin pecar, ¿verdad? Entonces, aunque me bauticé creyendo que nací de nuevo antes de haberme bautizado, sin tener este conocimiento pleno o básico, por lo menos, ¿es válido o no ese bautismo? ¿Debería yo de rebautizarme o no? Ok, otra vez muy buena pregunta. Algunos aspectos a tomar en cuenta. Número 1. Recuerden que yo debo tener la convicción de que nací de nuevo desde que vencí mi primer pecado. Vaya, repito parte del concepto. No hay forma de vencer el pecado que en nuestra mente consideremos el más pequeño si el Espíritu Santo no ha venido a nuestras vidas. No hay forma. Es solo obra exclusiva del Espíritu Santo, la victoria sobre determinado pecado. Si eso ha ocurrido en mi vida, quiere decir entonces que ese nuevo nacimiento, ese iniciar en una vida nueva, tuvo lugar en mi vida. ¿Ok? Pero, si no se dio después de ese nuevo nacimiento la instrucción necesaria que, repito, alguien debió darme para indicarme cómo no soltarme, voy a estar cayendo y tropezando permanentemente.
Pero eso no significa que yo no nací de nuevo y que entonces mi bautismo anterior no valió. Cuidado, no tengo por qué llegar a esa conclusión. Porque si se dio el bautismo en esas circunstancias, porque yo decidí renunciar a determinado pecado conocido en mi vida, y entonces me bauticé, lo que faltó de allí en adelante, si he seguido en una vida no victoriosa, mediocre, fue la instrucción de cómo mantenerse sin pecar. Lo que necesitaba era eso, no bautizarme otra vez. ¿Ya? Y si ahora la conozco, ahora la tengo, ahora sé cómo es. Es haciendo como Cristo hizo. Entonces lo que necesito saber es la vida de Cristo. Estudiar detalle a detalle la vida de Él para saber cómo vivirla como Él la vivió. No necesito bautizarme otra vez. Necesito aprender cómo mantenerse como se mantuvo Él. Eso es. Faltó esa parte. Faltó esa parte. Me bautizaron, pero faltó esa parte. Entonces ya entendí eso. Ahora lo que tengo que hacer es vivir eso. No necesito en realidad bautizarme otra vez. Ahora, si cuando me practicaron el bautismo, en mi vida nunca hubo antes de eso victoria sobre ningún pecado, ese bautismo no tiene ninguna validez. O sea, no ocurrió porque hubo un nuevo nacimiento, sino por alguna otra razón, me convencieron de que me bautizara, o por algún otro motivo yo lo hice. El sermón que predicaron era muy conmovedor, sentimental, y la música y todo me hizo llorar, y cuando me di cuenta estaba mojado. Pero no fue porque anterior a eso experimenté alguna victoria específica en mi vida sobre X pecado. Entonces no tengo ninguna evidencia de que el Espíritu Santo vino a mí. Pero si esa evidencia se dio, yo no tengo por qué dudarla. Lo que tengo es que alimentarla, ¿ya? Hasta que la posesión del Espíritu sea total. Así como me poseía el espíritu malo, ahora que el Espíritu de Dios pueda poseerme totalmente. Pero no necesito un nuevo bautismo. ¿Ya? En ese caso. Una más. Si eso es así, que el nuevo nacimiento, si eso se dio en la vida de la persona, lo que acabamos de ver, entonces eso implicaría que a pesar de que esté yo en una X denominación, bajo doctrinas falsas, pero allí haya experimentado el nuevo nacimiento y en esa iglesia me bauticé, entonces ese bautismo cuenta porque había experimentado o renuncié a ese primer pecado, o tengo que bautizarme en esa iglesia del Señor. La mejor forma de saber, en ese caso, si mi bautismo en agua sirvió, es que la nueva luz que llega a mi vida, no hay resistencia de mi parte hacia ella. La abrazo con todo mi corazón, esa nueva luz. No necesito un nuevo bautismo. Porque le va a pasar no solo a esa persona. Vayan, hablemos de una persona que practicaba el catolicismo. Bueno, ahí no, porque ahí no se bautizan por inmersión. Sería un hermano evangélico, mayormente, un testigo de Jehová. El problema con un testigo de Jehová es que el Cristo de los testigos de Jehová no es el Cristo de la Biblia, es otro. Es un Cristo creado. Ese no es el Cristo de la Biblia. A ellos les enseñaron otro Jesús, como dice Pablo. Entonces el Jesús que ellos han aceptado no es el Cristo de la Biblia. Necesita aceptar a Cristo. Y en el Espíritu Santo ni siquiera creen.
Allí está complicado, pero sí un hermano evangélico que cree en los tres y en el Jesucristo que enseña la Biblia. Él entregó su vida a Jesús, era adúltero. Y cuando conoció a Cristo, le entregó su vida y dejó el adulterio. Y siguió siendo fiel a su esposa o a su esposo, si era una hermana. Y pasó el tiempo, pero luego descubre que los mandamientos de Dios no solo dicen no cometerás adulterio, sino que también dice no codiciarás. Y es un codicioso. Descubre que también dice que el sábado es el día del Señor. Y él nunca ha guardado el sábado. Pero cuando encuentra eso en la Biblia, y nadie le había dicho que el sábado era parte de los 10 mandamientos. Y le enseñaron sus líderes que no, que ahora es el domingo, el día del Señor. Pero cuando él va a la Biblia y descubre por sí mismo que el sábado es el día del Señor, que sigue vigente y que por la eternidad seguirá haciéndolo, ahora una nueva luz llegó a su vida. Si esa persona es un nacido de nuevo, no tiene ningún problema con la nueva luz que le llega. La acepta. Y sujeta su vida a eso. Ya no quebranta más el sábado. Sí, no necesita bautizarse otra vez, es lo mismo. Pero si en su corazón está la firme determinación de que no, yo no concibo que mi experiencia pasada haya sido la de un nacido de nuevo realmente. Tengo duda de que eso se haya dado en mi vida. Entonces bautícese. El Espíritu Santo está poniendo eso en su mente, insiste, por algo es. Pero si está seguro que cuando tomó esa decisión atrás, lo hizo bien, está bien. No tiene por qué bautizarse otra vez, porque no solo va a descubrir que es el sábado, como repito, va a descubrir también que hay otro mandamiento que dice que no debemos hablar con mentira. Y es bien mentirosito. Y le pasó a usted, como adventista, a mí. Entonces, ¿qué? ¿Tiene que bautizarse otra vez? No, cuando el Señor está hablando a su mente y diciéndole, la mentira, hay que acabarla. Usted puede mentir de 1000 formas, en el trabajo, en el informe, con una mirada, con un gesto, con silencio puede mentir. Y usted descubre que la mentira es como práctica de su vida. No necesita bautizarse otra vez, sino renunciar a la mentira, renunciar a ese pecado. Y a ver cuál otro más entonces el Señor me va a iluminar para que también renuncie hasta que me saque todos. Vamos. Ok, había una aquí. Mi pregunta es, si debe de ser sabido por medio del Espíritu Santo ese pecado reconocido, ¿verdad? Para poder yo tener el nuevo nacimiento. En el caso de los niños, digámosle un niño de 10 años y todo, la instrucción la da el padre. Los padres dan gran instrucción al niño. Pero si ese padre está experimentando ese nuevo nacimiento y lo está tomando, y los hijos por impulso, porque no está siendo instruido todavía, está al inicio, por impulso, también trae a los niños, o hay una edad apropiada para poner a los hijos también, o deben de ver el crecimiento del padre. Gracias por su pregunta, hermana. Debemos cuidarnos de que nuestros niños no se bauticen porque nos ven bautizándonos a nosotros. ¿Ok? En un sentido. En otro sentido, debe nuestro bautismo motivarles a ellos a buscar ser bautizados también, pero por el motivo correcto. Por la misma razón que lo estaríamos haciendo nosotros, al vernos ellos, que es porque renunciamos en nuestra vida al señorío del diablo y aceptamos el señorío de Cristo. Entonces, para ellos hacer eso necesitan entender qué es del diablo y qué es de Cristo.
De allí la instrucción que necesitamos darle como padres. Y entonces sentarnos con ellos día a día, explicándoles las escrituras, qué es del Señor, qué no es, qué es del Señor, qué no es. Claros ellos en qué es del Señor y qué no es, ok, ¿lo aceptan como su Señor? Igual ellos tienen que tomar decisiones. ¿No necesitan experiencia en el mundo para poder tomar una decisión? No, para nada, para nada. No necesitan experiencia en el mundo, para nada. Lo que necesitan es conocimiento de la palabra y tomar decisiones. Vaya, un ejemplo en eso son Daniel, sus amigos. Fueron criados desde niños en los caminos del Señor. No hay registro de ellos de que tuvieran experiencia en el mundo. ¿Ya? Juan Bautista, José, desde niños, ya siempre en su ambiente. Pero el cuidado que debemos tener es no poner límites hasta que tenga cierta edad o tampoco apresurarlos, porque si no después no quieren. No, hay que orar por ellos y el Señor va poniendo en sus mentecitas la convicción hasta que llega el momento en que, mami, papi, yo quiero bautizarme. Ah, qué bueno, hijo. ¿Y por qué quiere bautizarte? Bueno, es que Danielito, mi amigo, se bautizó. ¿Qué pasa ahí? Él no está claro en por qué uno se bautiza. Entonces hay que decirle, no, usted no se puede bautizar. No, hay que sentarse con él y explicarle qué bueno, hijo, que quieres bautizarte. Ahora mira, el bautismo es por esto y esto. Ah, ¿te gustaría bautizarte? Bueno, ya eso me dice, él no está claro. O si el niño dice, sí, eso es lo que significa, sí, claro, yo gustaría bautizarme. Entonces hay que animarlo. No estaba muy claro, el motivo no era el correcto, pero al darle la instrucción la entiende y quiere. Lo aplicable ahí es, ¿quién soy yo para estorbar? ¿Y si lo recibió así, sin la razón justa? Oh, fue bautizado por el motivo incorrecto, para unirse al grupo de niños que se iba a bautizar, para no quedarse como el único sin bautizar. Entonces necesita la instrucción de qué es el verdadero bautismo y él sí debiera pensar en bautizarse. Sí, porque no ha experimentado, pero asegurarnos de que nunca experimentó él el nuevo nacimiento. Si él lo experimentó como niño, renunció a alguna cosa que en su vida sabía que no era de Dios, a él vino el nuevo nacimiento. Solo que a otros niveles que a los nuestros, como adultos. Sí. Se nos volvió a ir el tiempo.